La madre se desvanecía como una sombra, devorada por el vicio. Cada noche, el terror de encontrarla irreconocible hacía que las niñas escondieran sus dientes caídos en una caja de fósforos, como si esos pequeños huesos blancos pudieran salvarla de desaparecer. El miedo era un compañero silencioso, peor que cualquier monstruo bajo la cama. ¿Cómo explicar que el amor duele más cuando viene envuelto en el horror de ver a alguien desmoronarse? Annie, la hermana mayor, aprendió rápido: si la casa olía a alcohol, era hora de esconder los zapatos de mamá. Así no tropezaría al salir. Pero las niñas no sabían que el verdadero peligro no eran las caídas, sino el vacío que dejaba cada vez que se perdía en sus sombras. A veces, regresaba con sonrisas torcidas y abrazos pegajosos, promesas que se derretían como azúcar en la lengua. Otras, ni siquiera recordaba sus nombres. Y así, entre botellas vacías y risas que sonaban a llanto, crecieron. Annie se volvió experta en distinguir los tipos de borrachera: la ligera, panqueques a las 3 de la madrugada; la pesada, desaparecer por días; y la que las hacía temblar, almohadas ardiendo por un jugo derramado. Pero lo peor no era el fuego, sino el silencio que seguía. Esa calma fría, como si la casa contuviera la respiración, esperando el próximo desastre. La casa crujía como los huesos de un viejo, cada escalera podrida una trampa, cada gotera en el techo un recordatorio de que el horror no solo vivía en las pesadillas. Las grietas en las paredes parecían cicatrices, y el viento silbaba entre los vidrios rotos como un susurro de miedo. Pero Annie, con sus 10 años y manos temblorosas, se empeñaba en parchar el mundo con curitas y sopa de fideos. ¿Qué más podía hacer? Alguien tenía que fingir que todo estaba bien. Por las noches, cuando las sombras se alargaban y la casa gemía, Annie contaba historias de terror, no para asustar a su hermana, sino para que el verdadero monstruo, el silencio, no las alcanzara. «Duerme conmigo», le decía, y la niña obedecía, pegándose a su espalda como un pequeño escudo contra la oscuridad. A veces, hasta la bañaba primero, para que no te quemes con el agua fría. Detalles mínimos, migajas de amor en un lugar que se desmoronaba. Pero hasta los héroes se cansan. Annie aprendió a bailar en la cocina, pisando charcos de luz lunar, enseñándole a su hermana los pasos mientras afuera el mundo se pudría. Así, 1, 2, 3, repetía, como si el ritmo pudiera ahuyentar la podredumbre. Y por un momento, funcionaba. Hasta que el viento movía una puerta o un vidrio se quebraba, y entonces el terror volvía a respirar en sus nucas. Cuando la madre estaba bien, era como un rayo de sol en medio de una tormenta. Panqueques a las 3 de la madrugada, risas ahogadas en la playa al amanecer, caricias que casi, hacían olvidar el horror. Pero esas eran las excepciones. Lo normal eran las sombras largas de sus ausencias, los días en que desaparecía sin dejar rastro, o peor, cuando volvía con extraños que reían demasiado fuerte en la cocina. La borrachera leve era tolerable. La borrachera pesada era un infierno. La casa se llenaba de un miedo espeso cuando empezaba a romper cosas, cuando sus ojos vidriosos miraban sin ver. Annie aprendió a esconder los cuchillos, los vasos, cualquier cosa que pudiera convertirse en un arma. Pero lo peor no eran sus gritos, sino su llanto después. Esos sollozos que parecían salir de un pozo sin fondo. Y luego estaban las noches en que bebía hasta perder el control, riendo y llorando al mismo tiempo, como si algo dentro de ella se estuviera desgarrando. Annie se endurecía en esos momentos, cerraba la puerta del cuarto y abrazaba a su hermana pequeña, murmurando: «No mires, no escuches». Pero siempre, el terror se colaba por las rendijas. El día que cumplió 13 años, su madre no estaba. Solo llegó una llamada a medianoche, una voz pastosa que ni siquiera recordaba la fecha. «¿Emily? Ah, sí, feliz, algo». El teléneo cayó como un ladrillo en su pecho. Pero Annie estaba ahí, con un pastel comprado con monedas guardadas y velitas que titilaban como estrellas en la playa vacía. «Sopla, hermanita», le dijo, y por un instante, el miedo se disipó entre el azúcar y la sal del mar. Los regalos eran baratos, un pintalabios medio derretido, un esmalte de uñas color sombra, pero para ella valían más que el oro. Annie le pintó las uñas mientras le juraba que algún día se irían lejos, donde el horror no pudiera alcanzarlas. «Nueva York», susurraba, como si fuera un hechizo. La niña asentía, pero por dentro rogaba que su madre nunca volviera. Era un deseo culposo, venenoso, que le quemaba la lengua. Esa noche, durmiendo abrazadas en la cama que crujía, soñó con monstruos. Pero no eran los de las historias de Annie,
eran figuras borrosas con la voz de su madre, arrastrándose por los pasillos, llamándola por nombres que no eran el suyo. Se despertó sobresaltada, solo para darse cuenta de que el verdadero terror no estaba en sus sueños, sino en el sonido de botellas vacías rodando en la cocina. Annie empezó a beber. Pequeños tragos al principio, escondidos en su habitación, como si el alcohol fuera un secreto y no una maldición heredada. Pero la niña lo notaba, el olor a menta y vodka en su aliento, la forma en que sus palabras se arrastraban como sombras al final del día. Hasta que no pudo más, agarró todas las botellas y las vació en el fregadero, sintiendo como el terror y la rabia le quemaban las venas. La pelea fue breve y brutal. Annie la agarró del brazo, gritando cosas que ninguna de las dos recordaría después. Hasta que un vidrio se rompió, la sangre apareció como una serpiente roja en la mano de Annie, y de pronto, el horror se volvió tangible. Silencio. Luego, el sonido de un trapo siendo arrancado para limpiar la herida. Ninguna lloró. ¿Para qué, si las lágrimas nunca habían cambiado nada? Pero esa noche, Annie hizo la cena. Arroz quemado y huevos duros, servidos en platos rotos. No hubo disculpas, en esa casa, la comida era el único perdón que existía. Mientras masticaban en silencio, algo entre ellas se había quebrado para siempre. Como el vidrio. Como la madre. Como todo lo que tocaba el miedo en esa casa maldita. La noche olía a tormenta cuando escucharon el llanto. No era humano, o al menos, no del todo, un quejido agudo como de gato herido, pero con un ritmo que imitaba el sollozo de un bebé. Annie apretó el brazo de su hermana. «No mires», susurró, pero ambas miraron. Entre las sombras del patio, algo se retorcía. Una figura demasiado delgada, brazos como palos, arrastrándose hacia la casa con la torpeza de un animal recién nacido. El terror las paralizó cuando la cosa alzó la cabeza. No tenía rostro, solo un hueco negro que baboseaba y gemía. Golpeó la ventana con la frente, toc, 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 hasta que el cristal estalló en 1000 esquirlas. Annie gritó entonces, un sonido que Emily nunca le había oído, puro horror animal. Corrieron, pero el sonido de uñas raspando el suelo las seguía. Algo en ese arrastrar les resultaba familiar, como una canción de cuna mal recordada. El monstruo no entró, al principio. Se limitó a olfatear los vidrios rotos, chupando los fragmentos como si fueran caramelos. Luego, empezó a llamarlas. Con la voz de su madre. ¿Por qué no abren? Tengo frío. Pero era imposible, mamá llevaba desaparecida 3 días. A menos que lo que estuviera ahí fuera lo que quedaba de ella. Las hermanas se encerraron en el baño, esa habitación minúscula donde el miedo olía a moho y jabón barato. Emily temblaba contra Annie, cuyo pulso acelerado se sentía incluso a través de la ropa. «No hagas ruido», murmuró Annie, mientras afuera. Eso recorría la casa. Puertas siendo derribadas una por una, cada golpe más fuerte, más cerca. El sonido de uñas arañando la pared del pasillo les erizó la piel. Annie miró el teléfono en el suelo, a 2 metros de la puerta. Demasiado lejos. «Tengo que intentarlo», dijo, y antes de que Emily pudiera detenerla, abrió la puerta y salió corriendo. El segundo que tardó en volver fue una eternidad. Emily la escuchó gritar, no de terror, sino de rabia, seguido de un ruido sordo, como un cuerpo cayendo. Cuando Annie regresó, traía el teléfono y una mancha roja en la camisa que no estaba ahí antes. El 911 contestó después de 3 tonos interminables. «Hay alguien en nuestra casa», jadeó Annie, mientras Emily se tapaba los oídos para no escuchar la voz que ahora canturreaba en la cocina. Era su canción, la que mamá les tarareaba cuando eran pequeñas. Pero la entonación era incorrecta, como si algo estuviera aprendiendo a ser humano, y fallando. La voz de su madre gimió desde el otro lado de la puerta: «Abraham, estoy herida». Emily contuvo un gemido, sonaba casi real, pero las palabras eran demasiado claras para alguien que llevaba años borracha. Annie apretó los dientes, señalando el cuchillo de cocina que había traído. El monstruo estaba aprendiendo, cometiendo errores. Luego probó con otro enfoque: «Annie, me corté con los vidrios». Pero el truco fue demasiado obvio. Entonces cambió de táctica. La voz se hizo idéntica a la de Annie, mismo tono, misma cadencia: «Emily, sal, necesito ayuda». La niña contuvo la respiración. Casi cayó. Casi. Hasta que notó el detalle: Annie nunca me llama Emily. Solo hermanita o enana. El silencio que siguió fue peor que los golpes.
Algo en esa pausa les dijo que el monstruo acababa de darse cuenta de su error, y eso lo enfureció. La puerta se abolló de un golpe seco. Luego otro. Las hermanas se abrazaron, viendo cómo la madera comenzaba a ceder. Annie empujó el lavamanos contra la entrada, pero ambas sabían que solo ganarían minutos. Afuera, la respiración del intruso era ahora audible, un jadeo húmedo, como si tuviera pulmones llenos de sombras. Y entonces, por primera vez, habló con su verdadera voz, un chirrido de insecto gigante que les hizo sangrar los oídos. Cuando la policía irrumpió en la casa, encontraron a Emily en estado de shock, abrazada a un cuchillo manchado de algo que no era sangre. Annie yacía inconsciente a su lado, con marcas de dedos morados alrededor del cuello. Pero el verdadero horror estaba en el pasillo, su madre, desnuda y cubierta de tierra, mordiendo el marco de una puerta como un animal. Sus ojos eran pozos negros, sus uñas habían crecido en garras. ¿Las drogas del baño? ¿Dónde están?, gritaba, escupiendo dientes rotos. Los agentes no entendieron cuando Emily insistió, esa no es mi madre. Hasta que vieron el sótano. Las paredes arañadas hasta la sangre, los frascos con etiquetas de medicamentos robados, el diario donde la mujer describía cómo algo le hablaba desde las sombras. El informe diría después que fue intoxicación por metanfetamina. Pero Emily sabía la verdad, el monstruo siempre había estado ahí, esperando a que el vicio le abriera la puerta. Annie despertó en el hospital, sin recordar nada después del primer golpe a la puerta del baño. Emily nunca le contó lo de la voz impostora. Algunos terrores son demasiado grandes para compartirlos. Pero esa noche, mientras su hermana dormía, juró haber visto una sombra moverse bajo su cama, y escuchado un susurro familiar, enana, ¿por qué no me abriste? El día que Emily cumplió 18 años, Annie se fue a Nueva York con una maleta medio vacía y una promesa rota. Solo será un tiempo, dijo, pero ambas sabían la verdad. La miró desde la ventana del taxi, y por un segundo, Emily vio algo oscuro asomarse tras sus pupilas, como si las sombras de aquella noche hubieran seguido pegadas a ella. El auto se llevó lo último que le quedaba de familia. Y también, quizás, a algo más. Pasaron años. Emily soñaba a menudo con Annie, pero los sueños siempre terminaban igual, su hermana de pie frente al espejo de algún apartamento extraño, repitiendo «¿Por qué no me abriste?», con una voz que no era la suya. Se despertaba gritando, convencida de haber visto manos emergiendo del reflejo. El psicólogo le dijo que era estrés postraumático. Ella fingió creerle. La última postal llegó en un sobre sin remitente. Una foto de Annie sonriendo en Times Square, pero algo andaba mal, sus ojos eran demasiado negros, su sonrisa demasiado ancha. Y al dorso, una sola frase escrita en una letra que Emily no reconoció: los monstruos de verdad nunca se van, hermanita. Solo cambian de disfraz. Esa noche, revisó bajo la cama. Y por primera vez en años, alguien le devolvió la mirada. El verdadero terror no son los monstruos bajo la cama, sino aquellos que llevamos dentro. ¿Hasta qué punto fue el vicio lo que deformó a su madre? ¿O había algo más antiguo alimentándose de su dolor? Emily lo entendió demasiado tarde. El horror es un virus. Se transmite en los genes, en las heridas sin cerrar, en las promesas que hacemos antes de saber su precio. Vivía pegado al celular, como si esa pantalla fuera lo único que importara en el mundo. El terror de parecer necesitado lo consumía, pero el miedo a perderla era más fuerte, y ahí llegaba el mensaje, el corazón acelerado, la dopamina golpeando. Era una obsesión enfermiza, de esas que los antiguos griegos habrían llamado maldición de los dioses. No era amor, era posesión. Ella dominaba cada pensamiento, cada respiración. Hasta los horrores de la madrugada, esos pensamientos intrusivos, eran sobre ella. ¿Estará hablando con otro? ¿Por qué no responde? Su mente era un laberinto de sombras, y en el centro, solo ella. ¿Alguna vez alguien te ha vuelto tan adicto que revisaste WhatsApp hasta en el baño? Exacto. Pero lo peor no era la dependencia, era saber que eso no era normal. Era como si algo oscuro, algo más allá de él, estuviera tirando de los hilos de su mente. Y cuando se dio cuenta de que ya no tenía control, era demasiado tarde. ¿Era solo pasión, o algo mucho peor alimentándose de eso? Lo que tenían no era un simple romance, sino algo cargado de electricidad y terror contenido. Se veían, se deseaban, pero había reglas no escritas, nada de dormir juntos, nada de promesas. Era pura química,
ese tipo de conexión que te hace ignorar todas las señales de miedo que tu instinto te grita. ¿Te ha pasado? Cuando el cuerpo dice huye pero el corazón susurra quédate un poco más. Él la observaba con devoción enfermiza. Cada gesto suyo era una obra de arte, como se mordía el labio al pensar, la forma en que sus dedos jugueteaban con ese collar cuando estaba nerviosa. Detalles que para otros serían triviales, para él eran horrores de belleza que lo atrapaban más. Hasta fantaseaba con arrodillarse en ese mirador donde se besaron por primera vez, después de solo 2 meses. ¿Locura? Quizá. ¿O sería algo más oscuro guiando esos pensamientos? Las noches terminaban siempre igual, un beso de despedida, una sonrisa forzada, y ella desapareciendo en las sombras del pasillo. Nunca se quedaba. Nunca cruzaban esa línea. Hasta que él, cegado por su obsesión, insistió en romper esa última barrera. ¿Y qué error tan grande cometió? Porque algunas puertas es mejor no abrirlas. 8 semanas de citas y nunca una noche completa juntos. Siempre la misma rutina. Cuando el sueño empezaba a aparecer, ella se despedía con un beso y se esfumaba en la noche. Al principio parecía romántico, hasta educado, pero con el tiempo, ese detalle empezó a carcomerlo. El terror a preguntar se mezclaba con la necesidad de saber. ¿Qué mujer huye de dormir con el hombre que dice desear? La respuesta llegó con media botella de vino de valor. Hablo dormida, confesó ella, mirando al suelo como si revelara un crimen. No eran simples murmullos, sino palabras que helaban la sangre. Cosas horribles, dijo. Pero él, ciego de pasión, solo rió. ¿Eso es todo?, pensó. El miedo a perderla era mayor que cualquier advertencia. Insistió, quédate esta noche. Y así firmó su condena. Esa decisión inocente desencadenaría el verdadero horror. Porque algunas verdades son como las sombras, mientras más las evitas, más crecen en la oscuridad. Y lo que ella escondía bajo esa sonrisa, ni en sus peores pesadillas lo habría imaginado. La habitación quedó en silencio cuando ella bajó la mirada, jugando nerviosamente con su collar. No son solo palabras sin sentido, son amenazas, admitió con voz quebrada. El terror en sus ojos era real, pero él, intoxicado de pasión, lo atribuyó a timidez. Todos tenemos rarezas, pensó, subestimando el peligro como quien ignora un gemido en un callejón oscuro. Ella intentó advertirle, si me oyes hablar, no respondas. Ni se te ocurra despertarme. Sus manos temblaban como hojas en una tormenta. Pero el miedo a parecer débil lo hizo bromear. ¿Qué? ¿Vas a maldecirme en arameo? La risa le sonó falsa incluso a sus propios oídos. El corazón le golpeaba las costillas, no de excitación, sino de instinto. Algo en su subconsciente ya sabía. Cuando finalmente cedió y aceptó quedarse, la habitación pareció enfriarse 10 grados. Las sombras en las esquinas se hicieron más densas. Ella se acostó tensa como una cuerda de violín antes de romperse. Y él, tonto de amor, solo atinó a apagar la luz, sin saber que también apagaba su última oportunidad de escapar. El silencio antes de la tormenta siempre es el más aterrador, ¿no crees? La madrugada lo encontró despertando de golpe, con esa sensación reptiliana de ser observado. Allí estaba ella, sentada como un títere con los hilos cortados, su silueta recortada contra la ventana iluminada por la luna. Pero cuando habló, el terror lo paralizó, esa voz gutural no podía ser humana. Masticaré la piel de tus huesos, susurró con dulzura macabra, como si recitara una canción de cuna. Intentó convencerse, es solo sonambulismo, pasará. Hasta que el olor a carne podrida lo golpeó. Ella se acercó, moviéndose como algo que aún no dominaba su nuevo cuerpo. Si no vas al sofá, estarás muerto al amanecer, dijo con la voz de quien anuncia la hora. El miedo le derritió las entrañas. ¿Cómo huir cuando tus propias piernas parecen de plomo? Al llegar al living, jadeando, creyó estar a salvo. Hasta que escuchó su nombre susurrado desde el cuarto, cada sílaba más larga de lo normal, Stephen. Las sombras del pasillo se retorcieron. Y entonces comprendió, no estaba huyendo de ella, sino de lo que llevaba dentro. ¿Qué harías tú si la persona que amas se convierte en algo que ya no la habita? Desde el sofá, con las rodillas pegadas al pecho como un niño, escuchó como esa voz imposible canturreaba en la oscuridad. Pobrecito, tanto que planeaste el momento perfecto. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal cuando mencionó el mirador, el anillo, cada detalle de su fantasía secreta. El terror se volvió líquido en sus venas. ¿Cómo podía saberlo? Jamás lo había compartido con nadie,
ni siquiera con ella. ¿Te gustaría que terminemos tu pequeña obra maestra romántica? Burbujeó la voz desde el dormitorio, seguida de un crujido de huesos que no sonaba para nada humano. El miedo ahora tenía sabor a metal en su boca. Esto iba más allá de sonambulismo o trastornos psicológicos. Las sombras en las paredes respiraban al unísono con aquella cosa que usaba el cuerpo de su amada como disfraz. En ese momento de claridad macabra, todo cobró sentido, su obsesión enfermiza, esos pensamientos intrusivos de casamiento prematuro, la necesidad visceral de poseerla. No era amor, era el anzuelo de algo ancestral. Y ahora el cebo estaba a punto de ser devorado. ¿Hasta qué punto tus deseos más intensos son realmente tuyos? El primer rayo de sol se filtraba por las cortinas cuando comprendió la verdadera naturaleza del juego. Su obsesión no había sido casualidad, sino carnada fresca para algo que llevaba siglos alimentándose de almas enamoradas. El terror ahora era una certeza: si cruzaba esa puerta, encontraría solo un caparazón vacío. Pero algo más aterrador lo esperaba: su propio reflejo en el espejo del living empezaba a sonreírle, sin su permiso. Las risadas desde el dormitorio habían cesado. Un silencio viscoso lo envolvía. Sabía que debía huir, que cada segundo allí lo acercaba a un destino peor que la muerte. Pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado, o quizá era esa presencia que ahora notaba en su propia mente, como un hilo negro tejiéndose entre sus pensamientos. Las sombras bailaban en su visión periférica, susurrándole que se rindiera. «Estoy obsesionado con ella», repitió mecánicamente, pero las palabras ya no le pertenecían. En el espejo, su boca seguía moviéndose después de que él callara. La última pieza del rompecabezas encajó con crueldad. Nunca había sido el cazador, sino el cebo. Y ahora, cuando la puerta del dormitorio comenzó a abrirse lentamente, supo que el verdadero horror no era lo que saldría de allí, sino lo que ya llevaba dentro. El último mensaje de Stephen llegó a las 5:47 de la madrugada, un audio con gritos ahogados y algo que respiraba de forma antinatural. Cuando la policía llegó, encontró el departamento impecable, demasiado impecable. Ni un mueble fuera de lugar, excepto por un detalle: el espejo del living estaba cubierto de huellas digitales por dentro, como si alguien hubiera intentado escapar de él. ¿Realmente crees que los amores obsesivos son solo pasión humana? ¿Qué harías si descubrieras que tus fantasías más íntimas no son tuyas, sino de algo que te observa desde las sombras? La próxima vez que sientas ese miedo visceral al mirar a tu pareja dormida, quizá deberías preguntarte: ¿quién o qué está soñando realmente dentro de ese cuerpo? Suscríbete si te atreves a escuchar más historias que te quitarán el sueño. Activa las notificaciones para no perderte ningún relato de terror.